Bai. Irekita da, bai, entzuten da, ondo ez? Bai. Bueno, egunon guztioi, bederatziak pasata hasiko gara, dagoeneko. Ondo etorriak izan aurtengo jardunaldietara, aurten Inmigrazio eta Integrazio Euskadin izenburupeko jardunaldiak 10. edizioa heltzen dira. Esta 10ª edición, como habéis podido comprobar en el programa, en el anticipo que se envió tiempo atrás y las novedades que he ido incorporando, incorpora algunas novedades. Podríamos decir que son unas jornadas un poco raras, pero últimamente atravesamos una época en que lo raro se ha vuelto habitual y lo habitual se ha vuelto raro, de modo que mejor decir que son un poco novedosas, distintas, por un par de motivos o tres que quería anticipar, aunque habréis podido comprobar en el programa mismo. En primer lugar, porque tengo el gusto de estar como director de Vilchen, Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, tomando el relevo de Miguel Ángel Muñoz, que era quien ocupaba este puesto hasta hace bien poco. Y en cuanto a las novedades de sustancia, que esto anterior no pasaba de ser una anécdota, como habéis podido comprobar, pues llevados por las condiciones a que obligan las necesarias medidas de seguridad y de higiene para la prevención de la pandemia, hemos tenido que recortar el aforo de la sala, eliminar el café de media mañana en la sala contigua, incorporar pues, las tecnologías que nos permiten que algunas personas que no pueden asistir presencialmente lo hagan online, tanto público como ponentes. Hemos hecho las dos cosas que proceden en estos casos, que es hacer 1001 pruebas antes y cruzar los dedos. Esperemos que todo salga bien y si no es así, pues que sepáis disculpad nuestros fallos del sistema. En cuanto al contenido, habéis podido comprobar también que ha habido una ligera variación con respecto al planteamiento de otros años, en el sentido de que, bueno, hemos utilizado lo que en fotografía viene a ser un gran angular, en el sentido de ampliar un poco el campo de visión y la profundidad. Cuando asumimos el encargo de organizar unas jornadas en torno a la discriminación, optamos por ampliar, por así decir, el panorama, incorporando no solo la mirada migrante, sino otras miradas que han venido siendo abordadas desde la red Celaberean, pero no solo. De modo que hemos incorporado también otras miradas, como decía, entre otras la mirada migrante y la mirada de los colectivos LGTBI. Y también hemos incorporado una mirada, digamos, longitudinal, en el sentido de considerar la discriminación como un fenómeno que tiene lugar y presencia a lo largo de la vida. Por eso mañana dedicaremos la jornada a analizar cómo se hace presente el fenómeno de la discriminación en la infancia, la adolescencia, la edad adulta, personas mayores, etc. Confiamos en que este planteamiento os resulte de vuestro grado de interés. Quiero creer que vuestra presencia aquí así lo corrobora. Y bueno, pues sin más, como decía, agradecer vuestra participación y paso la palabra a Julia Sersneva, directora de Ikuspegi, Observatorio Vasco de Discriminación. Eskerrik asko. Julia. Eskerrik asko, Javi. Bueno, egunon guztioi, eta mila esker etortzeagatik, eskerrik asko etortzeagatik Sailburu orde Anderea eta Rektore orde jauna, eta zueri ere bai. Bueno, dakizuenez tokatu zaigun egoera da pixka bat berezia eta zaila bai, hala ere ausartu ginen bai ospatzera, jakin gabe, zer gertatuko den, bale? Zergatik, oso interesgarria iruditu zaigulako bilgune hau. Ze migrazioan eta aniztasunean lan egiten dugunok, aprobetxatzen dugu biltzeko, hitz egiteko, normalean horregaitik oso garrantzitsua da gure ustez, hori mantentzea. Bueno, ulermena eta pazientzia eskatzen dizuegu, aurten telematikoki ere egingo dugu, beste formatu batean, eslari batzuk ezin dira etorri, orduan, batez ere parte teknikoaren gatik, azkenean pazientzia eta ulermena. Eta, gero gaiari dagokionez, Javi komentatu du ja, baina, hartuan zentratuko gara batez ere diskriminazioan eta intersekzionalitatean. Printzipioz garkotasun handia dauka, gai horrek, eta aurten batez ere estatu batuetan, dakizuenez, orduaitik oso interesgarri eruditu zaigu, horri buruz egitea.
Eta horretaz aparte, Jabik esan duen bezala, beste ikuspegi batzuk ere integratu ditugu, aurten, bai, ez bakarrik immigrazioan zentratu gara, baizik eta beste realitateen ikuspegia ere integratu dugu. Orduan, besterik gabe, espero dugu zuen interesako izateak eta gustokoak izatea jardunaldiak, eta espero dugu helburu honekin betetzea. Bueno, como decía en euskera, en primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a estas jornadas, que es la 10ª vez que las organizamos, Ikuspegi Biltzen, ¿no? Entonces, bueno, pues en este contexto un poco complicado y raro, aún así nos atrevimos a celebrar estas jornadas sin saber lo que iba a pasar en octubre. Pero bueno, nos parece muy importante mantener este espacio, sobre todo porque la gente que trabajamos en el campo de diversidades, de inmigración, siempre lo hemos usado un poco de un punto de encuentro anual. Entonces, bueno, nos ha parecido muy importante mantenerlas. Aún así, tenemos muchas limitaciones este año, como ha dicho Javi, por parte del aforo, las mascarillas, la pausa del café, que no se va a celebrar este año. Pero bueno, por eso os pedimos de antemano paciencia y comprensión, sobre todo lo que se refiere con problemas técnicos. Respecto al tema, ya ha adelantado Javi un poco, ¿no? Este año nos vamos a centrar en la discriminación múltiple, en la interseccionalidad. Bueno, es un tema que este año ha sido importante, ha salido mucho en los medios, sobre todo en el contexto estadounidense, ¿no? Pero este año nos ha parecido importante ampliar un poco nuestra mirada, integrar otras perspectivas, otras realidades, porque ya sabéis que siempre nos hemos centrado sobre todo en el tema de inmigración, pero entendemos que la discriminación no ocurre solamente en ese ámbito, hay otras diversidades, ¿no?, que también la están sufriendo. Y nos ha parecido importante también utilizar el enfoque interseccional por esa misma razón, ¿no?, porque entendemos que una persona puede vivir la discriminación por varias razones a la vez, ¿sí? Entonces, bueno, sin más, aquí lo dejo y esperamos que sean de vuestro interés las jornadas y cumplir con el objetivo establecido. Y sin más, paso la palabra a Patxi Juaristi, director del campus de Bizkaia de la UPV. Eskerrik asko. Julia Zesneva, ikuspegiko zuzendaria, Javier Pérez, Biltzeneko zuzendaria, Lidia Milibia, Eusko Jaurlaritzako gizarte politiketako sailburu ordea, eta gaur hona etorri zareten guztioi, egunon eta ongi etorriak Bizkaia Aretora eta ongi etorriak Euskal Herriko Unibertsitatea. Eta bueno, lehenengo eta behin niri tokatzen zait eskerrak ematea. Eskerrak eman jardunaldi hau antolatu dutenei, jardunaldi hau urtero posible egiten dutenei. Eskerrik asko ikuspegiri, Biltzeni eta Eusko Jaurlaritzari beti bezala hor babesten, laguntzen, lan egiten egoteagatik. Eta eskerrik asko esaten dut, guri interesatzen zaigulako kampus bizi bat izatea. Beti esaten dut gauza bera, baina oraingoan inoiz baino gehiago. Toki honetan, Bizkaia Aretoan urtean gutxi goraera 500-600 ekitaldi egiten ditu, 500-600 ekitaldi desberdin. Baina imaginatuko duzuen bezala, azken 7 hilabete hauetan, ekitaldiak ia ezerezean gelditu dira, hau da, bizirik gabeko kampus bat izan dugu. Beraz, zentzu horretan, benetan ere pozgarria da zuek aurrera egin ahal izana. Benetan pozgarria da gaur hemen elkartzea eta posible egitea. Neurri guztiekin, hemen gaude guztiok maskarilekin, baina benetan ere pozgarria da hau egitea, kampus bizi bat nahi dugulako eta honelako ekitaldiek kampus bizi bat egiten dutelako. Eta ez bakarrik hori, baita gai garrantzitsu bat jorratuko delako. Kampus bizia garrantzitsua dela, baina iruditzen zait, aniztasuna, diskriminazioa, gai garrantzitsuak direla. Eta uste dut gainera, unibertsitatetik asko daukagula esateko, ikuspegik, Biltzenek, eta gaur hemen hitz egingo duten pertsonek, gaur eta bihar hitz egingo duten pertsonek asko dute esateko, eta benetan ere pozgarria da. Pozgarria da gainera hemen ikusten ditudalako unibertsitateko irakasleak, ikasleak, eta aberaztuko gaituen zerbait da pertsona bezala, baina baita unibertsitate bezala ere. Eta beraz argi adierazi nahi dut, etorkizunean ere, argi, Biltzeni, ikuspegiri, guztioi argi adierazten dizuet, hemen gaudela laguntzeko eta alduguna gure partetik behintzat emateko. Bueno, quisiera dar las gracias a Biltzen,
a Eusko Jaurlaritza y al IDE sobre todo, ¿no? Porque el IDE creo que en 4 años has estado siempre bien, siempre estás en las presentaciones de los datos que hace Ikuspegi, de todas las jornadas, o sea que benetan eskerrik asko por estar aquí 4 años. Creo que ya nos hemos juntado bastantes veces, ¿no? O sea que eskerrik asko. Eta eskerrik asko zuei guztioi, a vosotros y a vosotras por venir, por estar aquí incluso en estas condiciones. Y decía que gracias porque nos interesa tener un campus que tenga actividades de este tipo. Actividades, para nosotros son importantes la investigación, la docencia son importantes, pero es importante también tener actividades de este tipo, las jornadas, los congresos. Lo decía en euskera, en el Bizkaia Areto anualmente hacemos unos 550, 600 eventos al año. Como os podéis imaginar, el año 2020 ha sido un desastre porque vamos a tener muy pocos eventos. Por lo tanto, bueno, este evento pues es importante. Antes, como vicerrector, a la semana yo tenía como 2 o 3 de media igual me saldrían de presentaciones de congresos, de jornadas. Últimamente tenía una sequía inmensa, o sea, no tenía ningún tipo de presentación de este tipo. Por lo tanto, bueno, hoy he venido contento a esta presentación. Y he venido contento porque es un acto que además va a tratar un tema importante. El tema importante, pues el de la discriminación, el de la diversidad. Creo que desde la universidad, desde Ikuspegi, desde Biltzen, desde las personas que vais a hablar hoy aquí, pues hay tenéis mucho que decir, hay cosas importantes y por lo tanto, bueno, creo que nos va a enriquecer como personas y como universidad. Bueno, y luego lo último que me gustaría decir, ¿no? También es importante esta jornada porque es una forma de cooperar. Siempre se dice que la universidad vive dando la espalda a la sociedad y es mentira, es completamente mentira. Y esta jornada pues es reflejo de ello, porque esta jornada pues participa Biltzen, participa el Gobierno vasco, participa Ikuspegi, la universidad, vosotros y vosotras. Es decir, es un buen ejemplo de la cooperación que se da entre la universidad y la sociedad. Eta nire aldetik besterik ez, benetan ongi etorriak eta ziur nago jardunaldi aberatsa eta benetan emaitza honekoa izango dela. Eta hori esan da hitza ematen diote lideri. Eskerrik asko. Erretore orde jauna, Ikuspegiko zuzendari anderea, Biltzeneko zuzendari jauna, lagun guztiak, etorri zareten guztioi, egun on. Antolatu duzuen jardunaldi hau benetan interesgarria izango dela iruditzen zait. Beraz, hasi aurretik antolatzaileei eskerri beroena eta baita ere parte hartuko duzuten guztioi. Miguel Laparra adituari entzuteko zai gaude. Baita ere Ikuspegik egin duen txostenaren datuak jakiteko irrikitan eta nola ez, hainbat eta hainbat mahai inguru antolatu dira 2 egun hauetan, aktualitate guztiz eta aditu askoekin. Beraz, oso gai potentea jorratuko dira gaur eta bihar hemengo areto hontan. Benetan, nik usten dut aurtengo jardunaldi honek maila altua izango duela. Soy de las personas que creen en el peso de las palabras y el nuevo departamento en el que estamos integrados, pues tanto Biltzen como Ikuspegi, como la Viceconsejería de Políticas Sociales, muestra toda su ambición desde su nombre: igualdad, justicia y políticas sociales. Todas las áreas que integramos el mismo compartimos un objetivo que al final es el bienestar de todas las personas. Esto pasa por garantizar los derechos humanos de todas y todos por igual, para contribuir a la construcción de una sociedad más justa. Este departamento se ha creado para buscar esos fines y el lehendakari Urkullu lo tuvo muy claro desde el principio. Abogamos por poner los servicios, las prestaciones y mecanismos que permiten que las personas, con independencia de su género, origen, raza, orientación sexual o edad, puedan llevar adelante su proyecto de vida, el proyecto de vida que ellos desean. En definitiva, defendemos el derecho de todas las personas a vivir su diversidad desde la igualdad de trato y la igualdad de derechos. Decía en euskera que estas jornadas nos van a resultar
realmente productivas. Basta con ver el cartel que nos presentan hoy Ikuspegi, Observatorio Vasco de la Inmigración, y Biltzen, Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural. Por cierto, un trabajo que también lo comentaba el vicerrector, un trabajo de colaboración, un trabajo que nosotros llamamos ausolana y que es nuestro modelo para seguir adelante. Vamos a poder escuchar muchas e ilustradas voces y abordar la discriminación desde diversas ópticas. Gracias a todos y a todos por vuestra predisposición. Para nuestro Gobierno, tener un acercamiento académico a esta realidad nos va a permitir adoptar medidas. En adelante, aunamos en un solo departamento, entre otras, la responsabilidad de trazar y ejecutar medidas como las siguientes. Trabajar en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia contra las mujeres. Atender las situaciones de especial vulnerabilidad e indefensión. Impulsar una cultura cívica de acogida e integración. Avanzar en políticas corresponsables ante el hecho migratorio. Trabajar para consolidar una convivencia justa, pacífica e inclusiva, que tenga como base la memoria de la injusticia del daño causado, y avanzar en políticas de cooperación que contribuyan a reducir la desigualdad en y entre los países. Todo desde la defensa de los derechos humanos de todas las personas y con la transversal perspectiva de género. Es, como veis, un punto de partida ambicioso. Aprobatu berri den gobernu programan, inor atzean ez ustea da printzipioetako bat. Izan ere, COVID-19 eraginaren ondoriozko krisi ekonomikoarekin, txirotasuna, bazterkeria eta arriskuko egoerak areagotu egin dira. Egoera horren aurrean, beharrezkoa da zerbitzu publikoak bermatzea, gizarte politiken aldeko apustu irmoa egitea, eta zaurgarritasunik handieneko egoeran dauden pertsona eta kolektiboekin solidarioa izatea. Beraz, konpromisoa dago desberdintasuna eta bazterkeria deuseztatzeko. Horrela, gizarte gero eta zuzenagoa, bidezkoagoa eta solidarioa izango baigaira. Eta esaten dugun bezala, inor atzean utzi gabe. Laster, Irune, Ikuspegiko ikertzaileak aniztasuna eta diskriminazioa Euskadin, diskriminazioaren inguruko pertzepzioak eta jarrerak txostena aurkezteko digu. Honekin, Ikuspegik ibilbide berri bat heltzen du edo ibilbide berri batei heltzen dio. Izan ere, aurrerantzean, bere ikerketa eta lanetan begirada berriak ere gehituko dituelako inmigranteek dituztenei. Eta horrekin, txosten horiek osoagoak eta zehatzagoak izango direla pentsatzen dugu. Gaur aurkeztuko den txostenaren arabera, Euskal gizarteak diskriminazio egoerak antzematen ditu, baina orokorrean, gizartea gu geu baino diskriminatzaileago dela usten dugu. Gainera, agerian gelditzen da gutxiengo etnikoak pairatzen dituztela gehien egoera hauek, bereziki ijito eta erlijio musulmaneko pertsonek. Era berean, txostenak erakutsiko du gizarteak kristalesko sabaia deitutakoa existitzen dela usten duela. Alegia, emakumeak zailtasun gehiago aurkitzen ditugula ardurazko karguak heltzerakoan. Hoy, desde Ikuspegi, nos presentarán un adelanto del estudio sobre diversidad y discriminación en Euskadi. Un estudio que abre una nueva dinámica de trabajo para Ikuspegi, que abordará otras miradas, además de la de los y las inmigrantes. Esa perspectiva hará que sus informes y estudios sean más completos y al tiempo más cercanos a la realidad. Os puedo adelantar que en ese informe la sociedad vasca detecta situaciones de discriminación, aunque en general creemos que la sociedad es más discriminatoria que cada persona individualmente. Sin adelantar más, el informe viene a demostrar la necesidad de impulsar las políticas que desde nuestro departamento tenemos la firme intención de poner en marcha.
Mila esker guztioi, eta beraz, jardunaldi hauek irekitzera goaz. Mila esker.